Rey de reyes, nadie como Él, nadie como Él. Eso quiere decir que estamos ante un Dios todopoderoso, el Rey de reyes. Nadie como Él, ni tus problemas, ni tus luchas pueden contra el Rey de reyes. ¿Cuántos lo creen? Sobre los suyos, viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Ese ser nunca creado, su bondad es infinita. Él está desde el principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno está glorioso, que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin.
Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Sobre los suyos y nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra, con luz y gozo llenará. Benditas sean las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno está que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Que se escuche, iglesia, Hosana, 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 Hosana al Hijo de David. 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 Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Puedes decirlo conmigo, Hosana, que se escuche, iglesia. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Al que reina. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo. Solo las voces, solo las voces. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Una vez más. Hosana, Hosana,
sana al Hijo de David. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es Dios y grande es su misericordia. En este mismo espíritu, prepare su ofrenda y su diezmo para orar por lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, por favor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de bendecirte, de alabarte, Señor, de glorificarte, Dios. Nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que nos has dado y sabemos, Señor, que todo lo que tú nos das proviene de ti, Señor, y por eso en esta hora, Señor, venimos con nuestra generosidad, confiando en que siempre proveerás, Señor, que nunca nos desampararás, Padre. Por eso, como dice tu palabra, Señor, en 2 Corintios 9, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser dadores alegres y generosos, Padre, en el nombre de Jesús, y tener la certeza de que nuestras ofrendas y diezmos serán usados para hacer tu obra aquí en la tierra. En el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Gracias. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno verles, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por cada persona que el día de hoy está aquí. Gracias por cada uno que tú has traído, que nos has traído, Señor, para el día de hoy escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que a la distancia también en algún momento va a escuchar este mensaje. Y pedimos porque todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos tener corazones abiertos, receptivos, Señor, que tú obres, que tu Espíritu Santo obre, que tú nos des oídos para oír y danos ojos para ver tu grandeza, para verte a ti, Jesús, que nuestros ojos estén fijos en ti, que pongamos nuestra mirada en Jesús, que la palabra que le doy vamos a escuchar nos ayuda a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos a cada uno de nosotros, Señor, sin importar el tiempo que llevemos en la iglesia, si llevamos mucho, si llevamos poco, si hoy es la primera vez que alguien está aquí, que de cualquier manera, Señor, tú hables a cada uno de nosotros, Dios. Tu Espíritu Santo se mueva, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pues exactamente como le decía el pastor José Luis, ya estamos terminando esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a ver el mensaje para la 6ª y penúltima iglesia.
Y pues solamente como para recordar, ahí tenemos el mapa, ¿verdad? De esas 7 iglesias que se encuentran localizadas allá en el este de Turquía, lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Y como les he estado platicando, el año pasado tuve la oportunidad de viajar por aquellos rumbos. Estuvimos visitando esas iglesias. La esposa de nuestro hermano Artemio nos recibió por allá y nos dio un super tour para aprender acerca de todos estos lugares. Y nos hemos ido así en orden el caminito: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y el día de hoy toca Filadelfia. Y sabe, no sé si se recuerda que la última vez le platiqué que hubo un día en el que visitamos 3 lugares en un solo día. Sí, 3 lugares en donde donde estuvieron 3 de estas iglesias en un solo día. Y ese día visitamos Sardis, visitamos Tiatira y al último visitamos Filadelfia. Y pues son de distancia más o menos entre cada uno es 1 hora, 2 horas, hora y media. Y primero con Sardis, luego Tiatira. Y cuando llegamos a Filadelfia, lamentablemente llegamos a una hora en la que el área arqueológica donde estaban las ruinas ya estaba cerrada. Pensé que iban a decir, sí, así nos sentimos todos. Ya estaban cerradas, ya no pudimos entrar. Pero afortunadamente no es un área que estuviera cubierta o algo, sino que está a la luz del público, nada más está una cerca ahí. Entonces pudimos ver desde afuera lo que eran las ruinas más antiguas que se encuentran en ese lugar, donde estuvo localizada la ciudad de Filadelfia, que ahora es la ciudad de Alaşehir, ¿sí? Alaşehir está en la provincia de Manisa, en Turquía, y Alaşehir significa ciudad de Alá o ciudad de Dios, pero también puede significar ciudad colorida o ciudad rojiza. Y cuando nosotros llegamos ahí a Alaşehir, llegamos más o menos como a las 5, 6 de la tarde más o menos. Es una ciudad relativamente pequeña, yo creo un poco más pequeña que Durango, no, bastante más pequeña que Durango, pero es una ciudad bastante, no sé, con mucho movimiento, mucho tráfico, está curiosilla la ciudad. No está muy bonita, la verdad. A diferencia de, por ejemplo, Tiatira, es una ciudad un poco más pintoresca y así. Ahí Alaşehir no está así tan bonita que digamos, pero está agradable. Y es una ciudad pequeña, y esta característica de que es una ciudad pequeña es bastante curioso, que se relaciona mucho, y ahorita va a ver, con el mensaje de Jesús a la iglesia, ¿sí? Que una de las características que describe ahí a la iglesia tiene que ver con esto, y qué interesante, ¿no? Que aún después de tantos años permanece así. Y otra cosa que pudimos notar ahí es de que en esta ciudad no hay, al menos actualmente, no hay ningún cristiano, ¿sí? No hay ninguna iglesia cristiana. Sino que pues toda la población es musulmán. Y por esta razón que les digo que llegamos ya tarde, ya no encontramos abierto, no pude tampoco tomar muchas fotos, entonces el día de hoy no le voy a mostrar realmente muchas fotos, solamente como muy en general, ahí para que pueda conocer un poquito acerca de este lugar. Entonces nos vamos a ir directo con el mensaje que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia a través de la revelación que le dio al apóstol Juan en el libro Apocalipsis. Vámonos, ahí si trae su Biblia, acompáñeme al capítulo 3,
capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 7 al 13. Vamos a leerlo todo seguido. Apocalipsis 3, del verso 7 al 13. Igual les recuerdo que hay en Apocalipsis es un libro en el que hay mucha simbología. Entonces hay muchas cosas de las que vamos a leer aquí que no vamos a poder desarrollar y explicar y todo porque pues eso es más materia de una clase. Esperemos que en algún momento podamos tener un estudio o algo así, pero ahorita nos vamos a enfocar más en una reflexión acerca de cómo podemos aplicar este mensaje en lo personal y como iglesia. Vamos a leer. Dice, verso 7. Escribe, está hablando Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, recordando que con ángel se refería al pastor, ¿sí? Al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia en Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra versión dice perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Este fue el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y cuando nosotros podemos ver y analizamos los mensajes que Dios le dio a este grupo de 7 iglesias que representaban tanto a la iglesia en general de aquel tiempo como a toda la iglesia que iba a existir durante toda la historia hasta el día de hoy, hasta que Él regrese, nosotros vemos que solamente de las 7 hubieron 2 a las cuales Él no les reprochó nada. Se dio cuenta que ahorita Jesús no se quejó de nada de ellos. No los reprendió por nada, no les llamó la atención de nada, no les dijo, pero tengo esto contra ti. ¿Verdad que no? Nadita. Solamente había habido una que era la de Esmirna, ya la vimos, fue la segunda. Sí, que esta había sido una iglesia fiel en medio de la persecución de la persecución en contra de los cristianos. Y solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron las únicas 2 irreprensibles, a las cuales Jesús no tuvo nada malo que decirles ni que reprocharles. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia de Filadelfia? ¿Sí? Y bueno, ya es spoiler porque pues la próxima, la Odisea,
sí va a haber una reprensión, ¿verdad? Sí va a haber un regaño. Probablemente si ya los leyó, ya sepa de qué se trata. Pero ahorita enfoquémonos en la iglesia de Filadelfia. Y es muy curioso esto, miren, que en la iglesia de Esmirna también les dijo que los iba a proteger de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? No sé si recuerde, ahí lo puede leer, está en Apocalipsis capítulo 2. Y a estos en la iglesia de Filadelfia también les dice que de la sinagoga de Satanás Él los va a entregar a sus enemigos y va a hacer que se postren delante de ellos. Qué curioso, ¿no? Que estas dos iglesias irreprensibles tenían algo en común y que estaban enfrentando oposición. Estaban enfrentando oposición. Y más curioso es, al menos para mí, cuando anduvimos visitando allá, que de todos los lugares en donde estuvimos, solamente en estos dos lugares es donde hay todavía sinagogas. Bueno, en Sardis están las ruinas de una sinagoga, pero eso no cuenta. Pero en Esmirna hay una sinagoga que esta sinagoga sigue activa. O sea, hay una comunidad de judíos ahí en Esmirna. ¿Sí? Y en Filadelfia está una sinagoga, están las ruinas, aunque está muy, pero muy bien conservada esa sinagoga. No, nada más pasamos así, no tuve chance de tomarle fotos. Ya es una sinagoga muy antigua, pero aún está ahí ese edificio como símbolo, ¿no? De que ahí antes hubo esta sinagoga de judíos que se creían ser judíos y en realidad no lo eran, de acuerdo a las palabras de Jesús. Ahora, lo interesante es que en Esmirna la sinagoga sigue activa y qué interesante es que en Esmirna se puede decir que Jesús no le prometió que iba a entregarle a sus enemigos, no prometió que iba a desaparecerlos o algo por el estilo. Y hasta la fecha sigue activa esa sinagoga, ¿no? Pero en contraste con la iglesia de Filadelfia, esta sinagoga ya no está activa, ahí ya no hay comunidad de judíos, ahí ya está muerta, vamos a decirlo así. Para mí esto habló mucho de que cuando nosotros como iglesia o como personas experimentamos persecución, hay dos maneras en las que Dios puede decidir mantenerlas en tu vida. Él puede decidir que permanezca la persecución en tu vida, que enemigos que a lo mejor se oponen a ti, puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, conocidos, o alguna situación en particular que tú estés enfrentando de oposición por ser cristiano, por ser cristiana, puede que a lo mejor Dios la deje y no te la quite. A lo mejor situaciones muy difíciles que estás pasando con gente y que tú quisieras, Dios, por favor, ya líbrame de estas personas que no me dejan en paz. Quizás Dios puede decidir mantenerlas y no librarte de ellas. Así como esta sinagoga que todavía permanece activa. No sabemos si todavía representa oposición para el cristianismo ahí, no lo sabemos, pero bastante oposición tienen ya con el Islam, con los musulmanes. O Dios en su soberanía pudiera determinar hacer lo que hizo con la iglesia de Filadelfia y decidir quitarte los enemigos de tu vida y que las personas que se oponen a ti por ser cristiano o ser cristiana en algún momento desistan, en algún momento desaparezcan o mucho mejor aún, que en algún momento se conviertan. Podría ser por tu testimonio, pudiera ser por otras personas, pudiera ser por la obra sobrenatural de Dios que Él quiera hacer, pero cualquiera de las dos obras que Dios quiera hacer, Él es totalmente soberano de
hacer la que Él quiera sobre nosotros. Y lo más importante es que así como estas iglesias permanecieron fieles, Dios tiene el poder de guardarnos y ayudarnos a permanecer también fieles a Él, aún en medio de la persecución, ya sea que la quite o ya sea que la deje. Y esto es algo que vamos a ver ahorita en el mensaje, ¿sí? Ahora, analizando las palabras de Jesús a esta iglesia, podemos ver que dijo ciertas características acerca de cómo era esta iglesia. Dijo que esta iglesia tenía un amor por la palabra, por su palabra, ¿verdad? Porque les dijo, has guardado mi palabra, que quiere decir, has atesorado mi palabra, has valorado mi palabra, la has obedecido, la has puesto como lo importante que es mi palabra. Has sido obediente. Pero también él le dijo a esta iglesia que había sido fiel porque no había negado su nombre. Esta iglesia no había negado que estaban creyendo en Jesús en medio de la oposición. Ellos no negaban que creyeran en Jesús. Ellos no negaron que su fe estaba puesta en el Hijo de Dios. Ellos habían permanecido fieles, leales, ¿sí? Pero también habían sido perseverantes. Cuando dice, y has retenido la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia. Estos cristianos en Filadelfia habían sido perseverantes. Y cuando nosotros vamos a la historia, podemos ver que la iglesia no fue realmente nunca una iglesia grande, al igual que la ciudad tampoco fue realmente una ciudad muy grande. Pero sí llegó a ser una iglesia muy importante, ¿sí? Y las promesas que Dios le hizo, que Jesús le hizo a esta iglesia fue que les iba a dar una puerta abierta. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Que les iba a dar victoria sobre sus enemigos, que los iba a proteger ante la prueba que en algún momento iba a venir, iba a llegar, y que les iba a dar un lugar de pertenencia en la presencia de Dios por la eternidad. Y a través de estas características y estas promesas, nosotros podemos ver que hay promesas de Dios que son incondicionales. Por ejemplo, aquellas donde Mateo dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Él le provee tanto a los que creen en Él como a los que no creen en Él. Él tiene cuidado de toda persona, aun si esa persona no le conoce o si le conoce. Esa es una promesa y es una gracia incondicional. Otra promesa es que todo aquel que se acerque a Jesús, todo aquel que busque acercarse a Dios, Él no lo echará fuera, Él no lo rechazará. Todo aquel que tenga la humildad y la fe para poder venir a Cristo, Dios lo va a aceptar y lo va a recibir mientras sea el tiempo en que pueda hacerlo. Pero hay promesas que son condicionales. Hay promesas que sí tienen una condición para que se cumplan. Y acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Esta iglesia, por haber sido como fue, Dios le hizo una promesa. Y hay promesas condicionales para nosotros. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una promesa condicional. ¿Cuál es la condición para que se cumpla el tener vida eterna? Creer, confiar, depositar toda nuestra esperanza en el Hijo de Dios, creer. Y esta era una promesa condicional, o estas promesas condicionales que le estaba haciendo la iglesia.
Nosotros debemos ser conscientes de que hay muchas promesas condicionales a nuestra obediencia, a nuestra fe, a nuestra perseverancia, ¿sí? De parte de Dios, y debemos conocerlas. Ahorita vamos a ver algunas. Y entonces, quiero hablarte acerca de este siguiente punto, y es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia, como te digo, pequeña, pero fue una iglesia muy importante. Se encontraba en esta ciudad que cuando fue fundada unos cientos de años antes de Cristo, se le puso este nombre Filadelfia, que significa amor fraternal, amor de hermanos. Es lo que significa el nombre de Filadelfia en griego, ¿sí? Y si bien el nombre de alguien, de una persona, de un lugar, no necesariamente va a determinar automáticamente cómo es esa persona o cómo es ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo me llamo Daniel, que significa Dios es mi justicia, pero no por eso automáticamente quiere decir que siempre yo estoy pensando que Dios es mi justicia, porque a veces me llegan pensamientos en los cuales no demuestro que creo que Dios es mi justicia. Pero un nombre te puede recordar una verdad. Y mi nombre a veces me recuerda como Daniel, acuérdate que Dios es tu justicia, necesitas confiar en Él, ¿sí? Así es de que tenían este nombre Filadelfia, que significaba amor fraternal, y no por eso quiere decir que ya todos fueran súper amables y todos se amaran perfectamente, y la ciudad de así bien hippies, ¿verdad? De peace and love. Pero sí nos puede decir que este nombre fuera un recordatorio acerca de la identidad que Dios quería que tuviera esta iglesia. Una iglesia de amor fraternal, ¿sí? Cristianos, creyentes, la familia de Dios que se amara fraternalmente como hermanos. Es muy probable que esta iglesia desarrolló ese amor fraternal entre ellos. Y por eso es que llegó a ser como lo fue, ¿sí? Porque cuando Jesús le dice, yo conozco tus obras, y gracias a esas obras yo te voy a abrir una puerta abierta. ¿Qué quiere decir? Que sus obras eran lo suficientemente buenas como para ser extendidas mucho más allá de ellos. Que sus obras eran tan valiosas y tan importantes que no podían quedarse nada más entre ellos. Esas obras tenían que salir por la puerta y tenían que afectar a otras personas y tenían que ser influencia para otros más. Y yo no creo que Dios dejara que una iglesia que se odiara o que hubiera división en ella o que los hermanos no se soportaran unos a otros le abriera una puerta así, ¿verdad? No, mejor se la cierra. Pero Dios les abrió esta puerta muy seguramente porque ellos aprendieron a amar fraternalmente. ¿Y cómo podemos también saber esto? Porque Jesús mismo les dijo, tú has guardado mi palabra. ¿Y qué dice la palabra? Jesús, ¿qué dijo? Todo aquel que guarda mi palabra obedece mis mandamientos, ¿verdad? El que guarda mi palabra es aquel que obedece mis mandamientos. ¿Y cuáles fueron los mandamientos de Jesús? O que Jesús enseñó. Se pueden resumir en dos. ¿Cuál es el primero? Más importante. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Así es que muy seguramente esta iglesia ponía en práctica estos mandamientos y por eso es que Jesús les dijo, tú guardas mi palabra, porque se aman entre ustedes. Porque tienen amor entre ustedes. ¿Sí? Y aquí podemos recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, 19 al 21. Acompáñenme a leerlo.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces, esta iglesia, Filadelfia, Amor Fraternal, no podía ser reconocida como una iglesia que amara a Dios, como Jesús le dijo, sin que hubiera esta parte de amar a los hermanos, ¿verdad? Era imposible que esta iglesia amara a Dios nada más de una manera intelectual y que tuvieran mucho conocimiento o que fueran muy espirituales y hubiera mucha adoración, mucha oración, mucha lectura de la Biblia. Es imposible que esto hubiera sucedido sin que también hubiera habido frutos de eso, frutos de ese amor, en ayuda a los otros, en ayuda a los demás. Y qué importante es recordar que el amor no es nada más apapacho, no es nada más cariño, no es nada más acompañamiento, no es nada más te ayudo en esto, te doy esto. Amor también es poder hablar las cosas incómodas, ¿verdad? Porque ¿cómo yo puedo ver que mi hermano trae los ojos cerrados y va caminando y se va dirigiendo a un precipicio y yo decir que lo amo sin detenerlo antes de que se caiga? ¿Sería congruente? No sería congruente, ¿verdad? Si yo amo a mi hermano, yo lo voy a ir y le voy a ayudar, aun cuando a lo mejor no le parezca bien, aun cuando a lo mejor no se sienta bien la llamada de atención, aun cuando a lo mejor no se sienta bien la corrección, aun cuando a lo mejor no se sienta bien escuchar la verdad, porque, seamos honestos, ¿verdad que no nos gusta a veces escuchar la verdad? ¿Verdad que a veces no nos gusta leer la verdad en la Biblia? ¿Verdad que hay pasajes que quisiéramos que no existieran? Pero Jesús vino a traer, dice Juan, la gracia y la verdad. Dice Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No pura misericordia, ni tampoco pura verdad dura y rígida, sino con ambas. ¿Sí? Con gracia y con verdad, con amor y con verdad. Y es muy probable que esta iglesia caminara en eso, en la gracia y en la verdad, en el amor y la verdad. Y que enfrentaron muchísimas cosas juntos, muchísimas pruebas. Ni siquiera pudiéramos imaginarnos cuántas. Y tan así pudo haber sido el amor fraternal de esta iglesia, que Jesús tenía la confianza de hasta sus mismos enemigos entregárselos. Si esta iglesia no hubiera sido, si no hubiera sido una iglesia que amaba, probablemente no le hubiera entregado ni a sus enemigos, porque entonces hubiera sido una iglesia rencorosa. Y una iglesia que, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vienes y me pides disculpas. Ahora sí reconoces que estás mal. Ahora sí, te lo dije, ¿verdad? Y así como que, ándele. Pero ¿qué clase de iglesia era esta que Dios le pudo entregar a sus enemigos porque sabía que ellos iban a amar a sus enemigos? Qué impresionante, ¿no?
aún a esos mismos judíos que se habían opuesto a ellos iban a saber recibirlos, iban a saber amarlos. Y sabes, muy probablemente es algo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Que aquellas personas difíciles para nosotros, aquellas personas con las que batallamos, con las que no nos llevamos bien, con las que por más que intentamos, nomás no, es duro. Dios quiere que aprendamos a amarlas. ¿Y cómo sería tu relación con esas personas si tú las trataras como Jesús las trataría? ¿Cómo sería tu familia, esa con la que tanto batallas? Si tú empezaras a pedirle a Dios, Dios, Jesús, enséñame cómo tú las tratarías cuando me insultan, cuando se burlan de mí, cuando nada más están buscando una ocasión para echármela en mi cara. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo cambiaría tu relación con esas personas que nada más están buscando cómo hacer el mal a ti o a otros? Y que de repente reciban de ti gracia, que reciban de ti perdón, que reciban de ti amabilidad, que reciban de ti favor, que reciban de ti ayuda. Muy seguramente así fue como actuó la iglesia de Filadelfia, pero esto es imposible si nosotros primero no recibimos el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios, como leímos aquí en Juan, porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque primero nos dimos cuenta de cuán miserables éramos, cuánto no lo merecíamos y aún así Dios nos perdonó. Cuántas veces le fallamos, cuántas veces dudamos de Él y aún así Dios nunca se fue. Cuántas veces Él nos ha regresado una y otra vez y ha tenido paciencia con nosotros. Y cuando esto rompa con todo nuestro orgullo dentro, podamos darlo también a aquellas personas que están haciendo lo mismo, pero con nosotros. Y cuando le dice que le dice Jesús, yo sé que tienes poco poder, muy seguramente se refería a que esta iglesia, como te digo, no era una iglesia muy prominente ni muy grande en tamaño, así como la ciudad de Al-Shahir ahorita pues es una ciudad pequeña. Sin embargo, vemos que el tamaño o la cantidad no son importantes para Jesús, para tomarlos en cuenta. Así como con Tiatira, que también era una iglesia pequeñita, pero la cuidó como una hija y la quiso librar de la influencia de Jezabel. Así también con esta iglesia, Filadelfia, que no era muy poderosa. A lo mejor no ocurrían muchos milagros ahí. A lo mejor no era una iglesia que destacara mucho, pero era una iglesia valiosa para Cristo. Y no importaba el tamaño de la iglesia, no importaba la cantidad de personas que hubiera en la iglesia, no importaba el poder o influencia que tuviera esta iglesia, aún así, eso no importó para que Dios les abriera una puerta amplia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos ser una mega iglesia, que no necesitamos ser una iglesia de muchos miembros, ni tampoco tener muchos recursos, ni para ser tomados en cuenta por Dios. Lo que necesitamos es ser fieles, es amar la palabra, es amarnos unos a otros. Y eso es lo único que Dios necesita para decirnos, wow, esta es una iglesia que yo quiero que se reproduzca. Esta es una iglesia que yo quiero que se extienda. Esta es una iglesia que yo quiero que impacte a otras personas. Muchos académicos, estudiosos de la Biblia, coinciden en que esta puerta abierta se refería a la predicación del evangelio en otros lugares o a enviar misioneros a otros lugares. Porque la iglesia se encontraba en una etapa de expansión, mejor dicho, de alcance. Jesús les había dicho, vayan y prediquen a todo el mundo. ¿Sí? Y muy probablemente de ahí, de Filadelfia, salieron muchas personas a predicar a otros lugares, en toda Turquía,
en Europa, en Asia. Así es que no nos comparemos, iglesia. No te compares con alguien que tú creas que tiene más recursos o más dones que tú. No te compares como iglesia con otra iglesia que creas que o sientas que es más importante o mejor que tú. Para Cristo eso no vale tanto como el amor, la fidelidad, la perseverancia. ¿Sí? De hecho, esta iglesia fue conocida como la pequeña, esta ciudad, Filadelfia, fue conocida como la pequeña Atenas, porque fue una de las principales ciudades fundadas por el Imperio Romano para difundir la cultura griega o grecorromana a través de toda Asia Menor. Y qué interesante que cuando nosotros estuvimos ahí y pues ya un poquito desanimados porque no alcanzamos a ver las ruinas y bueno, o sea, entrar y poder tener mejor detalle y todo, pues bueno, vamos a tomarnos un café, dijimos. Y fuimos a una cafetería, muy padre, muy bonita. Y cuando llegamos a esa cafetería, pedimos y todo, y me llamó la atención un mural que estaba ahí en una pared. Y la leyenda que está ahí en ese mural es Kokusu Danyaya Yayiliyor. Salud. Yayiliyor. ¿Alguien aquí es alérgica al turco? Eso, ¿saben qué significa? Así nos llevamos la China y yo. Kokusu Donyaya Yayiliyor significa su olor se esparce a todo el mundo. Y se refiere al café, puede ver ahí los granos de café, ¿verdad? En la pintura. Esas hojitas verdes y las bolitas rosas. Y no sé cuántos saben que el café turco es muy conocido mundialmente. Ampliamente conocido, ¿no? Y esta área donde se encuentra la ciudad de Al-Shahir, donde estaba Filadelfia, es muy conocida por su agricultura, por viñas, por viñedos y también por el café. Y a pesar de ser pues pueblitos así, o sea, lugares realmente no muy destacables, Dios ha hecho que sean conocidos mundialmente por algo tan pequeño como el café. Y no sé, algo me llamó la atención, algo casi como que yo dije, algo Dios me quiere hablar a través de este mural que estamos viendo. No sé si quizás porque pues yo estaba allá con una mentalidad misionera, yendo a un campamento misionero, pensando en todo esto. Pero yo me puse a pensar que realmente ese es el corazón de la iglesia, de toda iglesia en todo lugar. O ese debe de ser el corazón de la iglesia. Que el olor de Cristo, que la fragancia de Cristo, que la gloria de Cristo, el conocimiento de Cristo, la salvación de Cristo se esparzan por todo el mundo. Y así como una vez usó, o se puede decir, esta ciudad fue usada para esparcir la cultura en toda Asia Menor, y ahorita está siendo usada esta región para esparcir el olor del café por todo el mundo, pareciera un símbolo de cómo Dios quería usar esta iglesia en Filadelfia para esparcir su evangelio por todas partes. Y por eso es que les abrió una puerta amplia. Iglesia, creo que nuestra oración debe ser poder ser esta clase de iglesia que ama, que persevera, que valora la palabra para que Dios nos abra puertas en todo lugar. Que imagínate que el olor de Cristo sea conocido en toda la ciudad, aquí en toda el área donde estamos, en todo lugar donde Dios quiera que nosotros tengamos influencia. ¿Sí? Ese debería ser nuestro llamado. Nuestro llamado. Así como Pablo muchas veces le pedía a la iglesia que oraran
para que se le abrieran puertas para predicar el evangelio. O a veces decía, aquí se me ha abierto una puerta grande para hablar de Jesús o para trabajar por el Señor, ¿verdad? Ahí lo vemos en las cartas de Corintios, en 2 de Tesalonicenses, vemos eso. Y vamos a terminar con este último punto. Cuando nosotros leemos ahí y vemos todas estas características y al final las promesas que Dios le va haciendo Jesús a la iglesia, vimos que hay una parte muy importante. Podemos volverlo a poner. Apocalipsis 3, me parece que debe ser en el verso 10. Ok. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto habla de un tema muy, muy particular, que obviamente ya no vamos a poder ver aquí. Bueno, de hecho no lo íbamos a ver. Es tema más para una clase, que es seguramente usted ha escuchado, tal vez, acerca de la gran tribulación o acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que precisamente ya en Apocalipsis nos enseña que el mundo va a avanzar hasta cierto punto en el que se va a llenar de maldad y de violencia, como en los días de Noé, dijo Jesús. Y va a haber personas que ya no van a querer escuchar la palabra de Dios. La mayoría de las personas no van a querer escuchar la palabra de Dios. Va a haber persecución contra los cristianos y contra las iglesias. Y hay diferentes posturas que, como les digo, no vamos a poder explicarlas todas, pero hay una postura en la que dice que es pretribulacionista, es decir, que Dios no va a permitir que cuando llegue ese periodo donde Él va a traer su juicio sobre estas personas, sobre el mundo malvado, que Dios no va a permitir que la iglesia pase por eso y que entonces la va a arrebatar, se la va a llevar con Él al cielo. Hay otra postura que dice que sí va a pasar un poquito de tiempo, la mitad, y sí va a experimentar algo de sufrimiento y de tribulación, pero a la mitad de ese periodo Dios la va a arrebatar y se la va a llevar con Él. Hay otra postura que dice que va a dejar que pase toda la tribulación, pero en medio de toda esa tribulación Él los va a proteger y va a guardar a la iglesia y no va a permitir que se pierdan ni que sea, o que si permite que sean martirizados o algo así, pues Él los va a guardar aún así y van a tener su recompensa, van a tener su honor por haber sufrido a causa de Cristo. Y hasta que Jesús traiga su juicio y Él mismo venga descendiendo de los cielos aquí a la tierra, entonces la iglesia será arrebatada para que entonces Jesús juzgue a todos los malvados que no quisieron creer en Él. No sabemos cuál de todas estas tres posturas sea la verdadera. Hay muchos buenos argumentos para cada una de ellas, la verdad. Les soy honesto, yo ahorita tampoco no tengo una postura definida. Sin embargo, lo que sí vemos son dos cosas seguras. La primera es que la tribulación va a pasar, que las pruebas van a venir, ¿sí? Y la segunda es que Dios es lo suficientemente poderoso para guardarnos, ya sea sacarnos de ahí, o sea, no dejarnos pasar, o sacarnos de en medio, o guardarnos durante. Él es totalmente poderoso y capaz de protegernos. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Que Jesús vino y Él entregó su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y que nosotros nos arrepintamos de nuestra vida alejada de Dios y nos volvamos a Él en fe, en arrepentimiento, abracemos esa salvación que nos ha dado a través de Cristo, nazcamos de nuevo, su Espíritu Santo venga a vivir dentro de nosotros y ese Espíritu nos guarde irreprensibles hasta el día en que Él regrese. Es una promesa. Y luego Judas, el libro de Judas, verso 24. Bueno, capítulo 1, nada más tiene uno, pero 1:24 nos confirma esta promesa también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Para qué es poderoso Dios? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. La Biblia dice que Jesús entregó su vida para ganar para sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Una iglesia a la cual Él se compromete a guardar aún en medio de la persecución y de la prueba. Una iglesia a la cual Él no le va a fallar. Una novia que no la va a dejar vestida y alborotada en el altar. Una novia por la cual Él va a regresar. ¿Eres parte de esa novia? ¿Eres parte de ese pueblo? ¿Eres parte de esa iglesia? ¿Cómo puedes ser parte? Creyendo en Jesús, siguiéndolo a Él, entregándole tu vida a Él. Sí. Y Él va a cumplir esta promesa contigo. Tú puedes tener toda la confianza, así como Él les dijo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es decir, la autoridad, el que gobierna. Yo les prometo esto. Tú puedes tener toda la seguridad y la confianza de que Él va a cumplir esta promesa, que el que ha iniciado una buena obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, ¿quieren ver las ruinas? Espérese. En Apocalipsis 3, en el verso 11, vamos a ver si es 11 o 12, si lo podemos poner. No, sí debe ser el 11. El 12. Sí, mira. Al que venciere, es decir, aquel que persevere, que se mantenga confiando en mí, creyendo en mí, ¿sí? Porque no se trata de nuestras obras, no vencemos por nosotros mismos, sino qué caso tendría que Dios nos hiciera esa promesa. Vencemos a través de la fe en Jesús. Al que venciere, yo lo haré, ¿qué? Columna en el templo de Dios. Yo lo haré columna en el templo de Dios. No sé si se dio cuenta, pero en todas estas enseñanzas acerca de las iglesias y cuando les mostraba fotos, ¿cuál fue el común denominador de las partes de edificios o de ruinas que estaban en casi todas? Columnas. Columnas. Usted se puede acercar a algún amigo, amiga, arquitecto, arquitecta y preguntarle, oye, ¿por qué? ¿Sí? ¿A qué se debe esto? ¿No? Y será muy interesante la explicación que le pueda dar. Pero de todas las estructuras o edificios, las que permanecen o las que han permanecido por más tiempo han sido las columnas.
los pilares que sostenían el techo, las estructuras ahí. Muros es muy raro ver, casi todo es cimientos y columnas. Y esto nos habla de esa permanencia, de esa perdurancia, ¿sí es palabra? Bueno, es que la pensé en inglés. Perseverancia. ¿Y sabe qué fue lo que nos encontramos cuando llegamos ahí a las ruinas? ¿Pueden poner la imagen, por favor? Las ruinas que están ahí son de la Basílica de San Juan. Y lo único que permanece de esta basílica son 3 columnas. 3 columnas de este edificio. Sí. Esas columnas grandes que están ahí. La prueba de que estuve. Y no creo que sea casualidad. No creo que sea coincidencia que Dios haya permitido que en este lugar en particular casi todo quedara arruinado, casi todo quedara destruido, pero las columnas siguen en pie. Las columnas siguen en pie. Sí. Y la información arqueológica que después tuve que investigar porque no pudimos entrar, es que en estas columnas hay 3 nombres grabados en las columnas. 3 palabras que son Dios, Jerusalén y Cristo. Así como al final Jesús le dice a la iglesia: y yo pondré mi nombre, el nombre de Dios, de mi Dios en ti, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén en ti, y mi propio nombre lo pondré en ti. ¿Cuántos han visto Toy Story? ¿Qué letras tenía o qué palabra tenía Woody en las botitas? Andy. ¿Y por qué tenía esta palabra? Porque era su dueño. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti. Yo quiero poner mi nombre en ti. Yo quiero ser tu dueño. Yo quiero que tú me pertenezcas. Yo quiero que tú seas mío, que tú seas mía. Que nadie te arrebate de mi mano, que el mundo no te pertenezca, que el pecado no sea tu dueño, ni Satanás, ni nadie más, que yo sea tu dueño. Sí. Así como esos nombres están en esas columnas. Nos podemos poner de pie. ¿Qué le parece si oramos por estos 3 puntos principales que vimos? Y oramos para que Dios nos haga fieles a su palabra. Que esa fidelidad sea demostrada a través del amor que le tenemos, del amor que Él produzca en nosotros por otras personas. Que si tenemos que perdonar a alguien, Él obre en nosotros y nos dé esa capacidad de perdonar. Si tenemos que reconciliarnos con alguien, que podamos hacerlo. Si tienes que hacerlo ahorita, hazlo, no dudes. Dios te va a ayudar. Si tienes que hacerlo hoy en la tarde o durante la semana, hazlo. Vale la pena. Porque así tú pondrás en práctica esta palabra, pondrás en obras lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Sí? Y también que seamos una iglesia que difundemos el evangelio, que esparzamos su olor por todas las partes y que podamos perseverar confiados en la promesa de que Él va a regresar y que Él nos va a guardar y que Él incluso va a entregar a nuestros enemigos delante de nosotros, porque todo es para su gloria. Amén. Tú puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar, puedes levantar tus manos si quieres. Si sientes que necesitas orar por la persona que está a tu lado, tú puedes respetuosamente poner tu mano ahí en su hombro o preguntarle si puedes orar por ella.
si tiene alguna necesidad por la cual tú puedas orar. Y vamos a orar, y mientras vamos a pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros, que se mueva en nosotros, que trabaje, que nos ayude a crecer a la altura de esta iglesia. Amén. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos esta grandísima promesa de que tú vas a volver, de que tú vas a regresar, de que no permaneceremos en este mundo tal y como está, y que incluso llegará a estar peor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Si en algún momento hemos claudicado, si en algún momento nos hemos debilitado, si en algún momento hemos fallado, si quizás hemos permitido que el rencor entre en nuestro corazón, o que la duda entre en nuestro corazón, o que el resentimiento entre en nuestro corazón, Padre, ayúdanos con tu palabra. Haz una incisión, una cirugía ahí, Señor, y extirpa todo aquello que no te agrada. Trae sanidad a nuestro interior, Padre, en el nombre de Jesús. Que seamos una iglesia sana, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a tratar a las personas que no sabemos cómo tratarlas, que no podemos, que es difícil, que se oponen o que tratan de perjudicarnos. Padre, ayúdanos, queremos ser como Cristo. Si es familia, Señor, y duele más todavía cuando son personas tan cercanas a nosotros, Padre, pero enséñanos a ser ese José, enséñanos a ser ese Jesús que sus mismos hermanos no creían en Él, pero Él los transformó. Úsanos, Padre, como testimonio para ellos, Señor. Y obra en nuestra vida, que seamos llenos de tu amor, Padre. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Y que así tú nos uses para hablar de tu evangelio a otras personas, Señor. Que nos uses para hacer luz en lugares de oscuridad. Que nos uses para llevar tu palabra donde no la hay todavía, Señor. Padre, pedimos por estos lugares allá en Turquía donde no hay ningún cristiano, Señor, todavía. Pedimos, Dios, que tu obra, Señor, llegue a estos lugares, que se extienda, Señor, que tu palabra corra, que tú envíes obreros, Señor. Sí, oh Dios, estos lugares que por mucho tiempo fueron tan importantes, que puedan seguir siéndolo, Señor, que las personas ahí puedan volverte a conocer, volverte a oír, Padre, y en todo lugar, Señor, y aquí también, Padre, aquí en nuestra ciudad, en nuestras familias, Señor. Sí, oh Dios, sí, Señor, extiende tu evangelio, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a confiar en que tú eres poderoso para guardarnos. Tú eres poderoso para, si caemos, levantarnos. Tú eres poderoso para, si nos ensuciamos, limpiarnos, Señor, y lavarnos y transformarnos y hacernos nuevos. Tú eres poderoso, Dios. No te limitamos, Señor. Tú eres poderoso para hacer eso. Tú eres poderoso para transformar nuestra vida, Señor. Sí, lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que soy, lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy.
gritaré que tuyo soy. Tuyo somos. Tuyo soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Que tuyo soy, tuyo soy, tu nombre proclamaré, a los gentes gritaré, que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Vamos, díselo, todo lo que soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos tuyos. Padre, si el día de hoy alguien no había creído en ti, Señor, yo oro por cualquier persona que el día de hoy esté aquí por primera vez, o que ya tenga tiempo viniendo, pero que no haya entregado su vida a ti. Padre, yo oro para que tu palabra, Señor, obre en sus corazones, para que ellos reciban la fe, reciban el poder de entregarte sus vidas, Señor, de dejar el pasado atrás y saber que tuyos son, que te pertenecen, y que reciban tu Espíritu Santo, Señor, y que les ayudes a caminar contigo, Señor. Ayúdales a caminar contigo y emprender esta aventura de fe, esta aventura de confianza en ti, esta aventura de conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso fuerte al Señor. Amén. Todo lo que somos hay que ponerlo en sus manos, ¿sí? Y que Dios lo use para proclamar su nombre. Que esta semana tú puedas ver cosas diferentes, que esta semana Dios te lleve a lugares diferentes, que esta semana Dios te use con personas, que esta semana conozcas más de Él, iglesia, y que puedas crecer en la gracia, en la verdad de Cristo. Amén.